Hace 2 semanas estuvimos compartiendo el culto cristiano, su edificación y reverencia, basado en 1 Corintios capítulo 14. Cuando hablamos del culto cristiano, hablamos de alabanzas, hablamos de oración, hablamos de adoración, de gracias especiales y enseñanzas. Estas cosas hacemos en un culto nosotros. Siempre que tenemos una programación, involucran estas actividades. Y enseñábamos la vez anterior que estas cosas hay que hacerlas para edificación y reverencia. Continuando con este tema del culto cristiano, me llamó la atención el Salmo 15. ¿Quién entrará en tu santuario? Lo entonamos en el canto, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Leemos este salmo, siempre hemos meditado en él, pero vamos a ver qué nos dice el Señor en el Salmo 15 a nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este día, Señor, te damos las gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque podemos llegar a tu presencia en comunión. Gracias te doy, Señor, por todos los presentes. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu nos guíe, Señor, en esta mañana. Te pido, mi Dios, que me uses a mí, Señor, para comunicar este salmo de manera sencilla. Y te pido que todos puedan, oh Dios, captar la atención con sencillez. Te lo pido en el nombre de Jesús y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Te doy la gloria y la honra y la alabanza y gracias por todo. Amén. Cuando hablamos de quién entrará en tu santuario en el Salmo 15, habla de en qué condiciones se debería entrar en comunión con Dios. ¿Qué esperaría Dios de aquellos que quieren tener comunión con Él? Cuando hablamos de entrar en el santuario, habla de comunión con el Señor. Participar en la actividad del culto no indica la comunión, sino la condición en la que se entra en la comunión con Dios. Es decir, no es tanto tu participación en el culto hoy, que tú das gracias, que tú cantas, que tú oras, que tú tienes un especial. No es tanto tu participación en el culto, sino cómo está tu condición al momento de tú entrar en el culto. Es lo que transmite el Salmo 15. Nos preocupamos por la actividad, nos preocupamos por hacer bonito todo un culto, por cantar bien, por cantar adoración bien, por dar gracias bien, por hacer bellos especiales. Pero la pregunta es, ¿cómo está la condición del que entra en comunión con el Señor? ¿Cómo está tu condición cuando tú entras en esa comunión con el Señor? Y esa es la moraleja de quién entrará en tu santuario. ¿Quién entra en el santuario? El que tenga una condición agradable delante de Dios. Este salmo habla de comunión. Muchos han llevado este salmo a hablar de salvación y hablar de que cómo que se entra al cielo o no se entra al cielo de acuerdo a esta condición. No está hablando de entrar al cielo o no entrar al cielo en este salmo. En este salmo está hablando de tu comunión con Dios, cómo está en el momento que tú expresas un culto al Señor. ¿Quién entrará en tu santuario? El Salmo 15, ubíquense por favor. Lo voy a leer en la versión internacional, también lo voy a estar leyendo después en Reina Valera. O vamos a leerlo en Reina Valera, que ustedes tienen Reina Valera en sus manos. Salmo 15.
Jehová, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué bello Salmo 15. El Salmo 15, como está escrito en la lámina, es un poema. Yo les he dicho siempre cuando estudiamos la Biblia que la Biblia tiene tres tipos de literatura a manera general. Están las cartas, las epístolas, que son argumentación. Están las narrativas o los hechos históricos, que son literatura narrativa. Y está la poesía, que es literatura en poesía. Y entre eso entran los salmos. Los salmos son poesía. Job es poesía, Eclesiastés es poesía, Cantares es poesía, los proverbios. Y encontramos poesía incrustado aún en los libros proféticos. Hay pasajes de poesía, aún en Apocalipsis encontramos poesía. En las cartas, que son argumentación, dentro de las cartas algunos versos tienen poesía. En el libro de Hechos, que es un libro histórico, dentro del libro de Hechos hay frases que son poesía. Es decir, que la Biblia está llena de poesía, la Biblia está llena de argumentación, y la Biblia está llena, en ese caso, de lo que es narrativa. Pero este es un pasaje que es una poesía. Cuando usted toma una poesía, ¿qué es una poesía? Consiste en una serie de versos a través de los cuales se desarrolla un tema. Eso es una poesía. Una persona que dice una poesía desarrolla varios versos, y en esos versos desarrolla un tema que es una totalidad de una estrofa. Un verso es una unidad muy pequeña con sentido cabal dentro de la estrofa, que normalmente se expresa en dos líneas. En los salmos siempre hay dos líneas, ocasiones tres líneas son los versos. En los salmos dos líneas es un verso, luego viene otro verso y otro verso. Una estrofa puede tener varios versos. Un versículo en los salmos puede contener uno o dos versos, sí, porque son poemas. Son poemas que en este caso escribió David. Hay otros autores que se mencionan aquí, Salomón, y hay otros autores en los salmos que escribieron versos, que escribieron poemas, y están aquí como los 150 salmos. El Salmo 15 es un poema completo, es decir, es una estrofa, una sola estrofa completa. Hay salmos que tienen muchas estrofas. El Salmo 119 tiene muchas estrofas, pero en este caso el Salmo 15 es una estrofa que contiene 6 versos. Una estrofa de 6 versos. ¿Por qué les explico esto? Porque también tengo que enseñarles metodología. Es una ayuda a entender metodología a la hora de leer la poesía. En leerlo verso a verso y ver qué enseña cada verso para ver el tema que enseña el poema. Este es un bello poema que escribe aquí David, este bello poema. Y en el verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, en el verso 4 en 2 partes, y en verso 5 en 2 partes, muestra 6 versos. Esto es poesía. Así que hoy vamos a estudiar, vamos a predicar lo que es la poesía. Ahí están los 6 versos detallados en la lámina. ¿Se ve bien allá, mis hermanos? Allí están resaltados por los números. La primera es una pregunta. El salmista dice: Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es un verso en poema, una pregunta. Así introduce el salmista con este verso. Luego hay una respuesta donde el salmista muestra los rasgos, las características
o la condición, como se ha llamado, con la que usted debe entrar cuando usted entra en la presencia de Dios o cuando usted entra en comunión con el Señor. Y comienza a describir en versos, es decir, cada una de ellas. Y dice: el que anda en integridad y el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Ahí está, ese es un verso. Luego en el verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese es el tercer verso. Luego aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Ese es el verso 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. Ese es el verso 5. Y termina con una conclusión, con un verso. Es la parte conclusiva después del desarrollo en versos. Dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Él concluye: el que vive estos rasgos, el que vive estas características, el que vive esta condición, es aquella persona que verdaderamente tiene una comunión con el Señor. Entonces, comunión con Dios no es el culto físico que nosotros hacemos todos los domingos. Cuando hablamos de comunión con Dios, pensamos que comunión es cantar en el culto general, pensamos que es alabar, pensamos que es dar acción de gracias, pensamos que es participar con un especial, pensamos que es dirigir allá arriba, pensamos aún que es predicar, pensamos que eso es hacer el culto a Dios. Pero cuando el salmista nos dice en este salmo qué es lo que es tener comunión con Dios, él dice que el que está en comunión con Dios debe evidenciar unas condiciones, porque así tú demuestras que tienes una verdadera comunión con el Señor. Porque una persona puede cantar, una persona puede decir un poema, una persona puede dirigir, una persona puede predicar, una persona puede actuar, una persona puede montar un culto, pero si no tiene estas condiciones, no está evidenciando que tiene una verdadera comunión con el Señor. ¿Me estás entendiendo, no? Si voy muy rápido me hacen así, baja la voz. Este es el Salmo 15. Este es el canto, lo traía para cantarlo. Gracias, Ingrid, por incluirlo en tu programa, ¿verdad? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, el que no es vanidoso ni sabe amar. No es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Limpia mis manos, limpia mi corazón, mi vanidad quita y dame amor. La pregunta es: ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Vamos a ver el Salmo 15 en su contexto. El Salmo 15 describe al tipo de persona que puede relacionarse personalmente con Dios. El salmista, en este caso David, con el Salmo 15, el salmista se pregunta: ¿quién puede ser huésped de Dios? ¿Quién puede entrar en tu santuario? Cuando hay un santuario y se entra, es porque uno va a ser un huésped de Dios. Está hablando de entrar en un lugar. Y cuando uno entra, uno es atendido por el dueño de esa casa. En la cultura, un huésped gozaba de acceso directo al anfitrión. Este salmo se entonaba al entrar en el templo. Los adoradores iniciaban con la pregunta y el sacerdote respondía a los requisitos y finalizaba con una promesa para aquellos que la cumplían. Esto es el Salmo 15. Cuando ellos iban a entrar, los sacerdotes iban a entrar al tabernáculo. Ellos entonaban: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y entonces de adentro se respondía: el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Aquí en el Salmo se da la respuesta, los rasgos, condiciones, características
que tiene una persona que entra en un lugar para adorar y es atendido cuando entra a ese lugar a adorar al Señor. Y entonces cuando decimos, por eso el salmista y preguntan, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y se daba la respuesta. Recuerden ustedes que en este lugar, que era el tabernáculo, en ese lugar que era el tabernáculo, no entraba todo el pueblo de Israel. Las 12 tribus de Israel estaban en sus cabañas alrededor del tabernáculo. En el Antiguo Testamento solo entraban a ese lugar, al lugar de reunión. Los que están allí adentro eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Entraban a ese lugar, y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Es decir, que no toda la comunidad de Israel, no todas las tribus de Israel entraban al tabernáculo. Solo una se le permitía entrar, que era la tribu de Leví, que todos iban en ese proceso de ser sacerdotes, de participar como sacerdotes en el templo. Entonces el salmo entonado por el pueblo se entonaba al entrar, y cuando iban entrando, entonces pues recuerden que los sacerdotes representaban a todos los que estaban afuera. No podían entrar todos. Imagínense cómo entraba todo el pueblo de Israel en ese lugarcito. Entonces Dios escogió una tribu, que era Leví, el sacerdocio, que iban a entrar. Pero cuando el sacerdocio entraba, ellos iban en representación de todo el pueblo de Israel. Entonces ellos decían, ¿quién entrará? Y el salmista le responde esos rasgos o condiciones o características que debe tener alguien que entra en ese lugar. Vemos allí el patio del tabernáculo, ya estamos adentro. Cuando hablamos del Salmo 15, hablamos del tabernáculo, hablamos del templo en el Antiguo Testamento, y vemos que había algo que se llamaba el patio. El patio del tabernáculo, que era esto. Este era el patio. En el patio estaba un altar, se llamaba el altar de los sacrificios. El animal se mataba y allí era quemado, ¿verdad? Era presentado ante Dios, era quemado ante Dios en sacrificio en ese lugar. Los sacerdotes se encargaban de hacer eso. Si alguien que no era de la tribu de Leví, alguien que no era sacerdote, hacía ese oficio, simplemente Dios lo mataba, porque no le tocaba, no era su responsabilidad. Entonces los que hacían ese oficio quemaban allí el cordero, quemaban el animal. Luego después que hubo el sacrificio, ellos entonces llegaban a esta fuente, que era la fuente de bronce o lavacro, y se lavaban. Ahí se lavaban las manos, se lavaban para entrar entonces al tabernáculo, al lugar de reunión, para entrar los sacerdotes que le correspondía para dar alabanza y adoración a Dios en nombre de todo el pueblo. No entraban todos. Es decir, aquí simplemente entraban pocos sacerdotes, y entraban allí al lugar santo a presentar ofrenda ante Jehová. Entonces vemos sacrificio. Esto nos habla de Cristo. Con el sacrificio de Cristo nosotros podemos entrar al lugar santo. Con el sacrificio de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Pero luego del sacrificio tenemos el agua pura. Y el agua pura es la palabra. Con la palabra de Dios nosotros cada día somos purificados. La palabra nos corrige, la palabra nos orienta, y entonces entramos en comunión con el Señor. Cuando estamos adentro del tabernáculo, los sacerdotes haciendo su oficio, tribu de Leví haciendo su oficio, presentando ofrendas, lavándose, había unos que entraban a hacer intercesión. Aquí había una pieza que se llamaba el altar de incienso. Habían 3 altares de incienso, la mesa de los panes de proposición y el candelabro que alumbraba a los que estaban dentro, alumbraba de día y de noche. Entonces en el altar de incienso entraba un sacerdote y quemaba incienso, y el incienso, el humo del incienso subía al cielo, y eso representaba la oración por todos los santos. De que el que oraba por todo el pueblo de Israel era uno solo. Uno solo era el responsable de que entrara a quemar el incienso, y representaba a todo el pueblo de Israel.
Vean la bendición que tenemos hoy. Hoy, después que Cristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que este velo del templo se rasgó en dos. Y ahora nosotros no necesitamos a alguien que entre por nosotros. Simplemente nosotros podemos entrar a la presencia del Señor gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted es un intercesor. Ahora usted puede interceder. Es decir, no necesita decirle a otro, mire, intercede, sino que usted puede interceder porque se ha ganado ese derecho. Entonces está aquí la parte del intercesor. Y cuando entramos aquí, vemos el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo, no, como que no lo puse aquí, pero está allá, ya va. El lugar santísimo, pensé que lo había puesto más grande. El lugar santísimo es este. Y aquí sí era la cosa más difícil. Ahí no entraban los sacerdotes. Ahí entraba simplemente uno solo. Y era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Había otros personajes que Dios le permitió entrar, además del sumo sacerdote. Y ese era Moisés, que tuvo ese derecho dado por Dios directamente, que Moisés entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Pero en este caso, este era el culto en la antigüedad. Y cuando ellos iban a entrar allí, pero entonces se hacían esa pregunta: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y entonces el salmista responde una serie de rasgos. Responde una serie de rasgos. Ahí está la estructura del Salmo 15. Pregunta inicial. Verso 1. ¿Quién puede disfrutar de la comunión con Dios? Verso 1. Cuando hablamos de entrar al tabernáculo, que en la antigüedad hablaba de tener comunión con Dios. Por eso la pregunta es: ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Indica que si tú cantas bonito tienes comunión con Dios? ¿Indica que si tú sabes mucho de Biblia tienes comunión con Dios? ¿Indica que si tú dices versos y poemas tienes comunión con Dios? ¿Indica que si tú participas en un culto todos los domingos tienes comunión con Dios? ¿Qué indica que tenemos una buena comunión con Dios? Los rasgos distintivos de los que tienen comunión con Dios. En el verso 2 al verso 5, en su primera parte, menciona unos rasgos. Menciona unos rasgos y luego finaliza de manera conclusiva. Dice: el que hace estas cosas no caerá jamás, no se apartará jamás. Porque el que quebranta estos rasgos es el que tiende a apartarse. El que quebranta los rasgos establecidos es el que tiende a debilitarse y él es el que tiende a descarriarse. Pero en cambio, el que practica estas cosas siempre está firme en los caminos del Señor. Entonces, en este poema, en este salmo que está aquí, vemos que nos muestra la comunión, quién entrará, los rasgos que vamos a tener, que no hemos empezado a estudiarlos uno por uno. ¿Cuáles son esos rasgos que indican que yo estoy bien con Dios? ¿Cuáles son esos rasgos? Y si tú practicas esos rasgos, entonces tienes firmeza. Ahí lo vemos en esta figura, todo distribuido, el Salmo 15. Vemos comunión, verso 1, ¿quién entrará? El verso 2 habla del carácter, que tiene un carácter íntegro. Número 2, el que con sus palabras lo demuestra. Tú sabes que alguien tiene comunión con Dios cuando con sus palabras tú lo ves, que lo demuestra en lo que habla. Y en su lealtad, el pasaje habla de lealtad, que siempre piensa en el prójimo. Y luego muestra las relaciones, al final, las relaciones de ese que tiene la comunión con Dios. El que hace esto, dice abajo, está firme y no caerá jamás. Vamos a ver aquí entonces los rasgos distintivos del carácter. Carácter es conducta de quien tiene comunión con Dios. Ahí habla 3, verso 2, en sus Biblias, verso 2. El que anda en integridad, el que hace y el que habla verdad en su corazón. La versión internacional: solo el de conducta intachable.
que practica la justicia y de corazón dice la verdad. 3 términos que menciona el verso 2. Tus rasgos, mis rasgos, el carácter de nosotros cuando hacemos el culto. Cuando hacemos el culto, ¿cómo debe ser nuestro carácter? ¿Qué condición debo cumplir yo cuando hacemos un culto? Yo siempre he dicho, un culto lo hace cualquiera. Un culto bonito lo hace cualquiera. Y a veces religiosamente, los cultos, el religioso, cuando ve que en un culto se canta bien, que hay especiales bonitos, y cuando la adoración se canta bien, la gente dice, se sintió la presencia de Dios. Eso dice el religioso. Entonces, no, yo diría que el que cumple con los rasgos que establece la Biblia, las condiciones, entonces allí verdaderamente sí se siente la presencia de Dios. Siempre he dicho, podemos traer aquí gente del mundo a hacer un culto y nos sentamos allí y nos van a hacer un buen culto. Nos hacen un buen culto. Cantantes de la farándula que tocan, cantan, tienen buena voz. Les enseñamos los cantos cristianos nada más y los pasamos para que nos hagan un culto un domingo y no todos quedamos sentados. Y hasta invitamos a alguien y le enseñamos predicación y lo ponemos a predicar sin tener a Cristo. Y les aseguro que nos van a hacer un tremendo culto. ¿Y qué va a decir la gente? Se sintió la presencia de Dios. Entonces no es el culto, son las condiciones, son los rasgos que debemos cumplir. Y el primero es la integridad. La integridad, la totalidad de la vida. Cuando hablamos de integridad está escrito la congruencia con lo que se cree, con lo que se habla y con lo que se hace. Es decir, ustedes creen en Cristo, creen en la Biblia o creemos en la Biblia, predicamos la Biblia, hablamos la Biblia y debemos hacer la Biblia, debemos cumplir la Biblia. Entonces, ¿qué es congruencia? Que lo que tú crees y lo que tú predicas o lo que nosotros creemos y lo que nosotros hablamos debe ser congruente con la vida que nosotros llevamos. Porque aquí hay personas que nos visitan y nos ven participar. Y el vecino que tenemos en nuestras casas, el vecino, compañero de trabajo, es el que habla por nosotros. De repente nosotros hablamos la palabra, nosotros predicamos, pero nuestro vecino es el que conoce nuestra condición, que si somos íntegros. Y es cuando uno escucha lamentablemente decir al vecino inconverso, decir, yo para ser evangélico como fulano de tal, yo no voy a ser evangélico nunca. ¿Por qué dicen los inconversos esas cosas? ¿Ah? Porque la vida de ese cristiano que cree en Cristo y que habla de Cristo, lo que hace no es congruente con lo que predica. La palabra congruente es que no tiene relación. Es como el que predica que no hay que tomar licor y se emborracha. Es como el que predica que no hay que decir palabras obscenas y dice groserías. Es como el que dice que no hay que amar el dinero y es un avaricioso. Es decir, que la vida es la que lo demuestra. Eso es integridad. Justicia. Traer a los demás o tratar a los demás como Dios nos trataría a nosotros. Eso es algo de justicia, ¿no? Hacer justicia. Por eso es que humanamente somos injustos. Porque siempre en algún momento de la vida somos injustos y dejamos de ser íntegros porque humanamente actuamos. Humanamente actuamos. Y a veces en cuanto a la verdad, a veces hacemos las cosas como nosotros la vemos y no como en realidad lo dice Cristo en su palabra. Y esos 3 puntos de vista, integridad, justicia y verdad, nosotros a veces fallamos. Hablábamos estos días con unas personas, unos pensamientos, y hablábamos del libre albedrío. Y yo les decía que el libre albedrío, que siempre se menciona, no, es que todos tenemos libre albedrío, es cierto. Pero el único libre albedrío que fue puro, libre albedrío que fue inocente en ese caso, el libre albedrío quien lo tuvo en la Biblia fue Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron un libre albedrío que era perfecto. Y en ese libre albedrío perfecto, libre, Adán y Eva pecaron. ¿Y por qué se juzgó la humanidad por el pecado de Adán y Eva? Por el pecado de Adán y Eva se juzgó la humanidad porque ellos no habían pecado nunca. Ahora, nosotros también tenemos libre albedrío, es cierto.
Pero el libre albedrío de nosotros no es igual al libre albedrío de Adán y de Eva. El libre albedrío de nosotros está contaminado por la vida pecaminosa, por la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, gloria al Señor, usted pasa a ser controlado por el Espíritu Santo del Señor. Y allí usted empieza a cambiar, a regenerarse, a vivir en integridad, en justicia y en verdad. Pero llega un momento en su vida donde usted deja de ser íntegro, o usted es injusto, o usted no anda con la verdad, aún estando en el Evangelio. ¿Por qué sucede eso? Porque somos imperfectos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros, que en algún momento esa naturaleza pecaminosa nos lleva a tomar acciones que nosotros no queremos. ¿No decía así el apóstol Pablo? El bien que quiero hacer, eso no hago, sino el mal que está en mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y no es la lucha que nosotros como cristianos que queremos crecer cada día en el Señor, no es la lucha que tenemos todos los días. No es la lucha que usted tiene en su casa, no es la lucha que usted tiene en su trabajo, no es la lucha que usted tiene en el barrio, en el sector donde está, que usted siempre quiere agradar a ellos, hacer lo bueno y hacer lo bueno. Pero llega un momento donde su condición, su vida pecaminosa, lo impulsa a hacer algo y usted comete un error. Y por eso es que cometemos errores. Y entonces, Señor, pedimos perdón. El que es nacido de nuevo reconoce inmediatamente que hizo mal y se arrepiente y pide perdón. Y aunque después, más adelante, quizás cometa otro tipo de error, pero siempre tenemos esa lucha. Entonces la Biblia dice que estar en comunión con Dios es tener integridad. Y es una palabra difícil, tener integridad, porque hay que tener congruencia con lo que estamos hablando y predicando con lo que hacemos en la vida. Que la gente te vea a ti y diga, no, lo que él predica, lo vive y es alguien irreprensible. La justicia, actuar con los demás como Dios actuaría. Y a veces somos injustos, todos somos injustos. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en nosotros mismos, siempre pensamos en nuestros derechos, siempre pensamos en nuestra familia. Si hay una repartición o si hay una selección de algo, ¿tú en quién piensas? ¿En quién pensamos nosotros? Siempre humanamente pensamos en nuestra familia, sí o sí. Hay un poco de ropa allí de niños. Y cuando usted pasa a agarrar, ¿en quién piensa usted? ¿En quién piensa usted? ¿En su niñito? ¿En su nieto? ¿En su sobrino? Pero cuando usted pasa a tomar, usted dice, no voy a pensar en mi sobrino ni en mi nieto, no voy a pensar en ellos, voy a agarrar para todos los vecinitos del lado que no tienen nada. ¿Ah? ¿Hacemos así? Justicia, pensar en los demás como Dios lo haría. Y verdad, pensar como Dios piensa en su palabra y no como nosotros pensamos. A veces como nosotros pensamos que es lo correcto y estamos equivocados. A veces la Biblia siempre, no a veces, la Biblia siempre tiene la verdad y tiene la razón. Entonces, ese es el carácter. Ya le hablé del carácter, cómo debe ser el carácter. Ahora, las palabras, el salmista dice, el adorador a Dios, el que entra en el culto a cantar, el que entra en el culto a adorar, además de su carácter que hemos mencionado anteriormente, ¿cómo deben ser sus palabras? ¿Qué dice el pasaje en el verso 3? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vemos allí en ese verso 3 afirmaciones: no calumniar, no andar como chismoso, no hacer mal a las personas, no permitir que otro hable mal del vecino. 3 afirmaciones de este verso 3 que nos dicen que una persona que entra en comunión con Dios, que entra a la presencia de Dios, una persona que tiene comunión con Dios, no calumnia. Pero si una persona canta, si una persona adora, si una persona da gracias, si una persona dice poemas,
si una persona participa en especiales, si una persona participa en el culto, en lo que se hace, pero entonces calumnia con su lengua y anda en chisme, entonces lo que hace en el culto está diciendo que tiene una buena comunión con Dios. Por eso siempre he dicho y he enseñado que vean los cultos en las iglesias, no se maravillen por los bellos programas que se hacen en las iglesias, no se maravillen por los bellos cantos, no se maravillen por las bellas voces, no se maravillen por las bellas palabras, los bellos poemas, no se maravillen por un buen teatro. Maravíllense que la persona no es calumniadora, maravíllense que la persona no es chismosa, maravíllense que la persona no hace mal a nadie, maravíllense que la persona cuando ve que otro está hablando de su vecino, le dice: un momento, no hables de tu vecino, no permito eso, no lo hagas delante de mí. El que hace eso tiene comunión con Dios. Pero a veces cuando alguien está hablando del vecino y te viene a traer una información, ¿qué hace la gente? Echa, cuenta, sí, ¿verdad? Ajá, eso hizo, ay Dios mío. El texto dice que el que hace eso, aunque cante bien, aunque participe en el culto, aunque haga activismo religioso, el texto dice en este poema, no tiene comunión con el Señor, porque los rasgos de alguien que tiene comunión con Dios se evidencia en sus palabras. No es un calumniador ni un chismoso, no hace mal a las personas, no permite que otro hable mal del vecino. La tercera sí me gustó mucho en este texto, ¿no? Porque en el verso 3 lo dice, me gustó como lo expresa. Dice, no admite reproche alguno contra su vecino, dice Reina Valera. En la versión internacional dice, ni le acarrea desgracia a su vecino. Es decir, respeta mucho al vecino, al prójimo, respeta mucho a su hermano en Cristo, respeta mucho aún al vecino que es inconverso. Si no habla de nadie, y si alguien le viene a hablar del vecino, le dice, no me hables de mi vecino porque es mi vecino de toda la vida y yo tengo que respetar a mi vecino. Eso hace un cristiano que tiene comunión con el Señor. Entonces hemos visto dos cosas. ¿Cuáles son? Cómo debe ser el carácter de quien tiene comunión con Dios. Y ahora hemos visto cómo deben ser las palabras del que tiene comunión con Dios. Tercero, lealtad. ¿Han escuchado ustedes de lealtad? ¿Tienen ustedes amigos leales? Respóndanse en su mente o díganlo en voz alta. ¿Tienen ustedes conocidos leales? ¿Tienen personas leales? Personas leales a ustedes, algunos dirán sí, algunos dirán no, pero el verso 4 dice que el que tiene comunión con Dios es leal a su prójimo, a su vecino, y es leal a su hermano en Cristo y no le falla. Dice el verso 4, ¿por qué? Porque tiene comunión con Dios. Leemos el verso 4. Que desprecia al que Dios reprueba. Esa es la versión internacional. La versión Reina Valera que ustedes tienen dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, dice la versión Reina Valera. Y luego, pero honra a los que temen a Jehová, dice la Reina Valera. En la internacional dice, pero honra a los que temen al Señor. Qué bello, ¿no? Aquí la versión Salmos dice, internacional dice, los que honran al Señor. La Reina Valera usa a los que honran a Jehová, así que cambia los términos de Jehová a Señor, a Curios. Y en el Nuevo Testamento el Curios es el Señor, es Jesucristo, como hablábamos ayer. El Curios, el Señor es Cristo, y aquí se le aplica a Jehová Curios, Señor. Por lo tanto, Jehová y Cristo son los mismos. Ahí tiene pues. Ok, ejemplo de cómo esos rasgos van a mostrar lealtad. Verso 4. Al no hacer alianza con los que Dios ha rechazado. ¿Qué significa eso? Hacer alianza con lo que Dios ha rechazado. Hay gente que no cumple con el carácter. Hay gente que no cumple con las palabras. Y hay gente que no es leal. Ya hemos mencionado tres: el carácter, las palabras y la lealtad.
Hay gente que falla en todas estas áreas. La Biblia dice que usted que es cristiano no hace alianza con el que Dios ha rechazado. Porque hay gente que Dios ha rechazado porque su carácter es inmoral. Hay gente que Dios ha rechazado porque sus palabras son inmorales y no le agradan a Dios. Hay gente que Dios ha rechazado porque no es leal, son unos falsos, son unos hipócritas. Es decir, piensan en sí mismos, defraudan, engañan, estafan, extorsionan. La Biblia dice que usted como cristiano no se debe asociar con esa gente. Así lo dice. No te alíes a ellos, no te asocies con ellos, porque si te asocias con ellos, lo que ellos hacen entonces te va a perjudicar a ti. Entonces no tengas alianza con esas personas. Hay muchos cristianos que se han aliado a personas que son de mal testimonio, tienen una mala conducta, personas que tienen malas palabras y no son leales. Se han unido a esas personas y entonces han quedado mal y hablan del cristiano por estar aliado a alguien que no se debe estar aliado. Pero dice el texto, pero nosotros honramos o nosotros nos unimos a los que honran a Dios. Cuando hagas un negocio, cuando hagas una actividad, cuando hagas algo para tu beneficio material, asóciate con gente que honra a Dios. ¿No lo dice el texto? Asóciate con gente que honra a Dios. Dirán ustedes, yo pienso por ustedes, y dirán ustedes, pastor, es que me he asociado con gente evangélica y son los que me han quedado mal, y entonces ahora estoy asociado con gente inconversa y es que me está yendo bien. Pero es porque con las personas que te han asociado, que son evangélicos, son personas que no tienen una buena comunión con Dios, porque en su carácter, en sus palabras y en su lealtad andan mal. Y aunque puedan ir a una iglesia, y aunque se congreguen en iglesias, te han quedado mal, es porque no tienen una buena comunión con Dios. Porque hay gente que se está congregando en iglesias y no están bien en su comunión con Dios, porque en su carácter andan mal. Gente que en las iglesias son adoradores, danzarines, cantan, hasta predican, hasta hacen tantas cosas en el culto, y en la vida de la calle simplemente su carácter está dando mal ejemplo porque están viviendo vidas pecaminosas. Y uno los escucha hablar, y hay gente desleales hoy en día. ¿Cuánta gente en la calle hay que son desleales y tienen negocios y están dando mal testimonio con sus negocios? Y están abusando con los precios y están haciendo lo indebido y estafando aún al mismo hermano evangélico. Son gente desleales. Eso dice el verso 4. Y mantener la palabra ante los cambios, aunque él mismo sea perjudicado. El verso 4 en la parte C, por favor. Cumple lo prometido, aunque salgas perjudicado. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es leal a la palabra. Darles un ejemplo. Una persona iba a vender un carro y le dio un precio con su palabra como cristiano a otro hermano en Cristo. Y le dijo, te vendo el carro por tantos dólares. Inmediatamente pasó un día. Y al siguiente día el dólar subió una barbaridad. Y entonces, ¿qué creen ustedes que hizo él? Mantuvo su palabra. El cristiano en comunión con Dios mantiene la primera palabra. Yo le di un precio. El que iba a comprar el carro pensaba que le iba a aumentar el precio. Y él dijo, yo mantengo el precio porque la palabra inicial es la que vale. Cuando usted comprometa su palabra, cúmplalo yo. No cambie. Hay cristianos que comprometen su palabra y cuando ven las circunstancias que pueden tener un mejoramiento, cambian. Hay cristianos que le ofrecen venderle algo a alguien y lo palabrean y hacen y de boca el contrato y van a buscar el dinero y se lo van a traer. Pero de repente sale otro comprador que le ofrece mejor dinero. Y entonces, ¿qué hace ese cristiano? Inmediatamente llama al hermano y le dice, no, desistí de venderlo, ya no lo voy a vender, por cambiar y buscar a aquel que le está dando una mejor oferta. Cumple tu palabra, sé leal como cristiano. Si tú prometes tu palabra ante alguien, cúmplele
aunque seas tú perjudicado. Eso es lo que dice el Salmo. Aunque tú seas perjudicado, lo importante es que cumplas tu palabra siempre como cristiano, porque eso va a indicar que tú llevas una buena comunión con el Señor. Cumple tu palabra. Entonces, hemos hablado del carácter, cómo debe ser. Hemos hablado las palabras, cómo deben ser nuestras palabras en comunión con Dios. Y ahora hablamos la lealtad. Sé leal a tu hermano, sé leal a tu vecino. No le faltes. No le faltes a tu vecino. Ese es el verso 4. En el verso 5 muestra las relaciones. Son 4 cosas, ¿no? Si ustedes me captan la idea, ¿cuál es la primera? El carácter, ¿correcto? ¿Cuál es la segunda? Tus palabras. ¿Cuál es la tercera? Tu lealtad. Y ahora viene la cuarta. Ejemplo de cómo esos rasgos se van a mostrar en las relaciones. Vamos a ver el verso 5. Que presta dinero sin ánimo de lucro. Versión internacional. Versión Reina Valera. Quien su dinero no dio a usura. Dice allí en la primera parte que el dinero no dio a usura. Que usted hace una inversión y entonces la persona es algo usurera y extremadamente aumenta el precio. Y aún a veces perjudicamos a nuestra familia en la fe. Creo que una persona, muchos dirán, no, pero pastor, es que todo aumenta todos los días, pastor. Y hay que aumentarle el 1000% al artículo, pastor, para ganarle algo. Porque cuando uno lo va a comprar otra vez, entonces uno es el perjudicado. Pero a veces, amados hermanos, se le sube al artículo extremadamente. Y sin subirle eso, si le subes menos, aún así también le puedes ganar. También le puedes ganar. Hay personas que son muy usureras y son cristianos y tienen negocios y son avariciosas en el pueblo de Dios. Estoy hablando de la iglesia evangélica en general, porque cuando uno sale a caminar, usted sale a caminar, ¿verdad? Y busca un negocio, el precio del arroz. En otro negocio, el precio del arroz. Y pregunta el precio del arroz como en 10 negocios, ¿correcto? Para después comprarlo en uno donde está más barato. Y siempre termina en el negocio de aquel que no es cristiano, porque pasa por los negocios de los que son cristianos y están súper más elevados que aún de los que no son cristianos. Y usted le termina comprando al que no ha nacido de nuevo, al que no es cristiano. Y va y usted le compra. ¿Por qué hay ese problema en las personas, en la avaricia, en querer llenarse uno más y más? Entonces, el que tiene buena comunión con Dios sabe administrar las cosas y no busca perjudicar tanto a los demás. Verso 5 en su parte A. Manera como la persona maneja su dinero, sin un interés por grandes ganancias, sin aceptar soborno alguno. Hoy en día que está mucho el soborno, ¿no? Y la gente aún en los negocios está acepta sobornos y todos los demás. Es algo muy difícil eso, ¿no? Cuando a un cristiano le dicen, mira, tienes que darme ¿cómo que le dicen los pranes? Una vacuna. Eso es algo fuerte, ¿no? Y hay cristianos que han pagado vacuna y hay cristianos que pagan vacuna, ¿no? Yo no estoy en ese sitio, a mí no me han cobrado vacuna nunca, ni me cobrarán, ¿no? Pero cuando en ese momento tomar una decisión es difícil. Hay gente que acepta y da la vacuna y luego queda atado a esos delincuentes porque siguen buscándolo y siguen buscándolo. Hay otros cristianos que han dicho un momento, no señor, yo soy cristiano, no puedo hacer eso. Cambian el teléfono, cortan la línea, no puedo, y se ponen a orar y a orar y a orar al Señor. Y entonces el diablo se va y no se mete más con ellos. Porque tenemos que aprender a confiar en el Señor. Entonces en nuestras relaciones, vemos allí el A y el verso B del 5. No aceptar sobornos que afecten al inocente, que perjudiquen a los demás. ¿Qué dice el verso 5 al final? El C. El que hace estas cosas no caerá más. Ustedes dirán, pero es que el Salmo no está hablando de entrar de comunión con Dios. El Salmo dice, ¿quién entrará en tu lugar santísimo? ¿Quién es el que tiene una verdadera comunión con Dios? Y entonces el salmista se va a lo práctico. El salmista se va a la vida práctica. El salmista dice, el que tiene una buena comunión con Dios es el que tiene una vida congruente con lo que cree, con lo que enseña y lo que está haciendo. Que la vida de la persona va acorde a lo que predica, a lo que canta, a lo que adora, a lo que actúa, a lo que dice en poemas, a lo que participa en el culto.
Entonces, cuando evaluemos a una persona, ¿qué nos dice el salmista? Cuando evaluamos a una persona, amados hermanos, no lo evaluemos porque canta bonito, no lo evaluemos porque dice buenos poemas, no lo evaluemos porque predica bien, no lo evaluemos porque hace bellos teatros, no lo evaluemos por la participación pública. La comunión con Dios se evalúa es por los rasgos, por tu vida, porque tienes un carácter íntegro, porque con tu lengua no calumnias, no chismeas, porque eres leal, porque tienes buenas relaciones con el prójimo. El que hace estas cosas tiene buena comunión con Dios. Qué bello salmo, ¿no? Son 5 versículos y vemos todo lo que podemos hablar, ¿verdad? Con este salmo, todo lo que podemos hablar con este salmo en esta enseñanza. Y dice que el que hace estas cosas no caerá jamás, no cae jamás. Ahora, ya sabemos que el tabernáculo ya no existe hoy. El templo como tal ya no existe hoy. Aunque hay una profecía que dice que cuando se vaya a manifestar el anticristo, el templo de Salomón va a ser edificado. Eso es una profecía. Cuando esté cerca la venida del anticristo, manifestarse en la tierra, Satanás, el hombre que toma el lugar de Dios, dice que el templo en Jerusalén va a estar construido. Ya se está hablando, ustedes ven las noticias, ya están todo listo, el dinero, las maquetas, todo está listo. Falta la orden y falta enfrentar algunos problemas religiosos que hay allí y para construir el templo de Salomón. Cuando se construye el templo de Salomón, entonces los judíos van a ir a adorar, y se va a manifestar el anticristo. Pero antes de que se manifieste el anticristo y se presente lo que llama la Biblia la gran tribulación, créalo usted que la iglesia de Cristo es arrebatada y nos vamos al cielo. Pero nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, ya no necesitamos adorar en el tabernáculo y ya no necesitamos adorar en el templo, porque la Biblia dice que nuestro tabernáculo, ¿quién es? Nuestro tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 1:14 dice: y el Logos, el verbo, se hizo carne y se tabernaculizó. Allí la palabra griega es esa, tabernaculizó, tabernáculo. Tabernáculo es habitó, es decir que Cristo se tabernaculizó entre nosotros. Cristo habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir que Cristo se encarnó en la tierra como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí nace Jesús y Cristo entonces habitó entre nosotros y nosotros rendimos adoración a ese Cristo en nuestros cultos personales, en nuestra vida personal. Adoramos a Dios de esa manera. Después de esto vemos que Cristo se va. Dice la Biblia, Cristo creció, predicó el mensaje y a una edad más o menos de unos 33 años, Cristo dice: yo entonces me voy. Pero yo me voy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar el Consolador. Les voy a dejar el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y Él les va a recordar todas estas enseñanzas. El Espíritu Santo va a estar en ustedes. Y el Consolador entonces, el día del Pentecostés, dice que 120 estaban reunidos y el Espíritu Santo se posó en 120. Luego ellos salieron a predicar y comenzaban a imponer las manos, con la imposición de las manos, y comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Primero los que eran judíos, luego aquellos que eran gentiles recibían al Espíritu Santo, porque era necesario que se testificara de esa manera. Pero hoy en día no es necesario imponer las manos para que la persona reciba el Espíritu Santo, porque hoy con recibir a Cristo ya usted tiene el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia, somos templo de Dios. Ahora el tabernáculo donde se rendía adoración, el templo donde se rendía adoración, ahora eso queda atrás. Ahora el templo donde se da adoración, ¿qué es? Es la vida suya y la vida mía. Por eso David dice en la Biblia: ¿no sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si usted es templo,
¿Cómo se debe portar usted entonces con estos rasgos que he mencionado? Tu carácter, el primero. ¿Cuál es el segundo? Tus palabras. ¿Cuál es el tercero? Tu lealtad. ¿Cuál es el cuarto? Tus relaciones. Entonces, en estos rasgos o condiciones del que entra en comunión con Dios, eso debes vivirlo tú y yo, porque somos templo de Dios. Cuando adoramos, no fijemos nuestra mirada en este templo, hermanos. No idolatremos en este local. No idolatremos lo que hacemos aquí. Aquí lo hacemos en un ratico. Un ratico nada más los domingos. De 9 a 12. Y después esto queda cerrado hasta el otro día, hasta el viernes, hasta el otro domingo. Entonces no adoro más hasta esperar que llegue otra vez el próximo domingo. No adoro más ni alabo a Dios hasta que lo vuelva a hacer el próximo domingo de 9 a 12. No, la Biblia dice que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, tú y yo somos templo de Dios. Y mañana, tarde y noche debemos adorar, alabar a Dios, darle gracias, cantarle. Y entonces evidenciar con nuestros rasgos, con esas condiciones que nos da el texto de que tenemos una comunión con el Señor. Qué bello es Dios, ¿verdad? Somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, este bello salmo, 5 versículos, y Dios va a hablar tanto así, ¿verdad? 5 versículos, y dice la Biblia, hermanos, que el cristiano que practica estos rasgos, estas condiciones, te aseguro que tú no te vas a apartar nunca del Señor. No vas a caer nunca. Porque el cristiano que tiene comunión con Dios y su vida es congruente, tiene relación con lo que hace, ese cristiano jamás se aparta, porque lleva una vida íntegra ante los ojos del Señor. Así que Dios nos ayude. Es bello hacer el culto a Dios congregacional, pero la Biblia resalta es el culto personal. Os ruego por la misericordia de Dios, dice Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto. ¿Cuál es el verdadero culto? Tu vida y mi vida, hermanos, es el verdadero culto a Dios. ¿Cómo te estás portando cuando vienes a la iglesia, al culto local? ¿Cómo te estás portando en la calle? ¿Cómo está tu condición con Dios? Evalúate. Y si nuestra condición con Dios ha decaído, si nuestra condición con Dios ha sido mala, entonces es tiempo de renovarnos, restaurarnos, de mejorar, amados hermanos. Tenemos que mejorar. Recuerda, tenemos esa lucha todos los días, dice el Señor. Pablo tenía esa lucha. Recuerda, tenemos un libre albedrío, sí es cierto. Muchos dicen, no, que tenemos libre albedrío, yo decido. Si yo tomo agua, yo decido. Y si no quiero, yo decido. Eso es cierto, tenemos libre albedrío. Pero nuestro libre albedrío es esclavo. ¿Por qué es esclavo? Cristo nos hizo libres. Somos libres en Cristo, gloria al Señor por eso. Cristo nos ha hecho libres, pero todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces hay la lucha. En la libertad de Cristo, que Cristo me hace libre, si soy dominado por el Espíritu Santo, puedo vencer todos los pecados. Pero si decaigo en mi comunión con Dios, entonces la naturaleza pecaminosa en mí va a fluir y me va a hacer caer. Por eso dice el texto, el que hace estas cosas no caerá jamás, pero el que deja de hacerlas va a caer porque le está dando lugar a su naturaleza pecaminosa. Así que debemos tener cuidado, amados hermanos. Gloria a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo. Amigo que nos estás visitando, el verdadero culto al Señor es tener a Cristo en el corazón. El verdadero culto a Dios es recibir a Cristo. No es el culto a Dios ir a un local religioso, a un grupo de alguna secta. En el mundo hay más de 100 religiones y sectas en todo el mundo, y la gente quiere tener paz. ¿Qué es religión? El intento de la gente de querer agradar a Dios. Esa es religión. Entonces la gente dice, voy a ir a los mormones, voy a los testigos de Jehová, voy a misa, la gente busca intentar agradar a Dios, pero no puede, porque cuando sale de ese lugar siempre quiere hacer la vida pecaminosa porque no ha recibido a Cristo. Pero cuando tú recibes a Cristo, las cosas cambian, porque Cristo comienza a controlar tu vida y en la llenura del Espíritu Santo comienza a ayudarnos a ser mejores personas. Así que, amigo que nos estás visitando, la solución para que tú vivas una mejor vida, para que tú tengas una comunión con Dios, la solución es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie entra en comunión con Dios si no es por medio de Cristo. Y si tú quieres recibir a Cristo, estamos a la orden. A Cristo se puede recibir aquí. Si tú quieres recibir a Cristo y tú sientes de Dios y Dios te ha tocado para que le recibas, yo te invito a que pases hasta acá. Pastor, yo quiero recibir a Cristo hoy porque yo quiero tener comunión con Dios. Pasas, oramos por ti y luego te vuelves a sentar. Si tú quieres recibir a Cristo, lo puedes hacer en este momento. A Cristo lo podemos recibir en cualquier momento, pero Dios nos llama cada día. Entonces, si alguno desea recibir a Cristo en su corazón, lo puede hacer en este momento. Y Dios nos siga dando su bendición. Y que esta enseñanza de quién entra en tu santuario para adorar nos haya edificado mucho. Que es el que vive los rasgos, son las condiciones. ¿Y cuáles son esas? La primera. ¿Cuál es la primera? Carácter, integridad. ¿Cuál es la segunda? Lo que hablamos habla mucho, hermanos. Lo que se habla en la calle habla mucho. Y las palabras después habla de la... Sé leal a tu hermano, no traiciones a tu hermano, no hables de tu hermano, no defraudes a tu prójimo, sé leal. Y la cuarta, tus relaciones. No perjudiques a tu hermano con tus bienes materiales, no perjudiques a tu prójimo. Eso habla mucho de tu comunión con Dios. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Dios, te doy las gracias, Padre, por este estudio del Salmo 15. Gracias por este bello poema. Gracias, Señor, porque esta palabra edifica nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a obedecer lo que dice tu palabra. Porque tenemos una lucha, Señor, dentro de nosotros cada día. Y necesitamos más de Cristo. Necesitamos más de tu Espíritu Santo en nosotros. El control tuyo en nosotros para obedecer y cumplir con estos rasgos que indican que tenemos una verdadera comunión con el Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia. Y que esta iglesia sea sin tacha. Que esta iglesia sea irreprensible. Que en esta iglesia, Señor, los creyentes cumplan con lo que dice el Salmo 15. Y que tú nos ayudes a ser fieles a tu palabra. Y seamos leales los unos a los otros. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.